Vamos a continuar con la serie de exposiciones de Elías. Esta es su tercera participación y nos está hablando sobre sus resultados de su trabajo de doctorado. Muchas gracias, Elías. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy voy a hablarles un poco de lo que se llaman códigos de grupo. Antes de hablar de códigos de grupo, les voy a recordar qué es la definición de un código. Un código, digamos, la definición clásica de un código lineal es si uno tiene un campo finito, F campo finito, y tomamos el producto cartesiano F a la n, y nos tomamos un subespacio a eso lo llamamos un código. Es más, vamos a anotarlo por C. Pero la cuestión es que aquí solamente no interesa que ese sea un subespacio, sino que además interesa que tiene una estructura de espacio métrico. ¿Cómo se define la métrica? La métrica se define de la siguiente manera. Si uno tiene dos vectores, digamos X y Y, en general, en F a la N, definimos una métrica que se llama la métrica de Hamming, y la vamos a definir como el número de coordenadas, o le llaman también el número de entradas en las que difieren, en las que X y Y difieren. Por ejemplo, si tuviéramos el vector 1, 0, 1, digamos, vectores en F2 a la 3, entonces la distancia de esos dos vectores serían, a ver, en esta entrada ambos son iguales, en la primera. En la segunda difieren, ¿sí? Y en la tercera son iguales. Entonces la distancia de Hamming del vector 1, 0, 1 al vector 1, 1, 1 es el número de entradas en las que difieren, solo difieren en la segunda entrada, entonces es igual a 1. Esta definición de esta métrica da estructura de espacio métrico aquí en F a la N, y entonces hay un problema de interés porque tiene muchas aplicaciones para cuestiones de transmisión de información digital en comunicación, o sea, para tecnologías de la comunicación, y que tiene que ver con con el concepto de distancia mínima. ¿Qué es la distancia mínima de un código? Dado un subespacio de F a la N, la distancia mínima es el mínimo del conjunto de las distancias de X y Y, donde X y Y son elementos de C y X distinto de Y, y son distintos, ¿sí? Esto es finito porque aquí estamos trabajando sobre un campo finito, aquí esto tiene sentido, y resulta de que esa D es muy importante porque permite, mientras más grande sea esta D, mejor van a ser las aplicaciones que se puedan encontrar para procesos de detección y corrección de errores en la transmisión de información digital. Y entonces cuando uno tiene un subespacio de F igual a N, esto se le llama, y que tiene distancia mínima de, y bueno, un subespacio y que tenga dimensión K. Si tenemos un subespacio de dimensión K, dimensión igual a K, entonces ese se dice que es un NK de código lineal. O a veces, como en este contexto solamente trabajamos con códigos lineales, a veces ni siquiera le ponemos el lineal al final, simplemente decimos código. Resulta de que esta definición se puede llevar a otros
contextos de una manera muy, muy similar. Usando la siguiente idea. Un momento, voy a simplificar aquí. Utilizando la siguiente idea. ¿Qué es lo que se va a hacer? Vamos a tomar un B espacio n-dimensional sobre FQ. Sobre el campo finito, o sobre el F, que dijimos que íbamos a trabajar con F. Sobre el campo finito F. Y vamos a definir una métrica de Hamming. Tenemos que fijar una base. Fijada una base, siempre que fijemos una base del espacio B, podemos definir una métrica similar a la que se definió aquí. Entonces, sea beta una base. Esta definición no la he leído en ningún lado, pero lo que sí he leído es definiciones de códigos en otros lugares que esta definición las abarca. Si ves un espacio n-dimensional y tenemos beta una base, definimos la distancia de Hamming dh de x y y para cada x y y sean x y y en F, perdón, en B. Vamos a definir como el número de entradas en las que el vector de coordenadas de x con respecto a la base beta y el vector de coordenadas de y con respecto a la base beta difieren. Entonces, de esta manera tenemos una definición análoga de distancia de Hamming en un espacio n-dimensional sobre un campo finito, ¿sí? Y análogamente, un código lo podemos definir como un subespacio de este espacio B, y vamos a decir que es un nk de código si su dimensión es k y si su distancia mínima es d. Y la distancia mínima la definimos igual que antes. Entonces, con esta nueva definición, podemos, por ejemplo, ver que este es un caso particular. En el caso en el que nos tomamos si B es igual a F a la N y beta es igual a la base canónica, esto no lleva tilde, la base canónica, aquí sí. Entonces vamos a tener esta definición, pero podemos hacer, por ejemplo, B igual al álgebra de grupo y beta igual al grupo. Y tenemos que definimos códigos en el álgebra de grupo. O por ejemplo, tómense ustedes su álgebra particular favorita, finita, y agarren su base favorita y los subespacios de ahí los podemos llamar los códigos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué chiste tiene si estamos trabajando con la misma cosa? Son espacios vectoriales. ¿Qué ganancia tiene de trabajar, por ejemplo, en estos otros lugares? Y la cuestión es que como este espacio ambiente, este B se le suele llamar espacio ambiente. Aquí, en el caso clásico, a este F a la N se le llama el espacio ambiente. La cuestión es que como cuando uno se tome aquí un álgebra, es algo que se suele hacer con las álgebras de grupo. Al tener aquí un álgebra y concentrarse en el estudio no de los subespacios de este B, sino en los ideales de este B, se aprovecha la estructura algebraica, que es una estructura algebraica más rica del álgebra,
y entonces se utiliza eso como herramienta para obtener información respecto a la distancia mínima, porque es un problema de interés en teoría de códigos, que dado un subespacio de f a la n, poder determinar cuál es su distancia mínima. Y de hecho ese es un problema NP difícil. Que, bueno, mucha investigación se desarrolla solamente para encontrar este parámetro. En distintas áreas, aplicaciones de distintas áreas de las matemáticas, por ejemplo, los que trabajan en geometría algebraica utilizan métodos de geometría algebraica para determinar esta D. Dado un C, determinar esta D. Los que trabajamos en teoría de representaciones, tratamos de usar métodos de teoría de representaciones para que, dado un C, determinar cuál es su distancia mínima. Y así. O sea, eso tiene hay muchas técnicas, mucha diversidad de, cómo tratar de obtener información respecto a esto, porque realmente es bastante difícil, es un problema muy difícil el cálculo de esta cosa, de esta D. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en este contexto. Ahora, como les decía, no nos van a interesar simplemente los subespacios, sino ideales. Interesan ideales de f de g. Y a esos ideales a los que se les llama código de grupo. No se le llama código, sino código de grupo. No debería decir, a esto se les llama código de grupo. Entonces, en ese contexto de códigos de grupo es en el que vamos a trabajar ahora. Ahora sí voy a dejar de compartir para compartirles un momento las diapositivas. Recuerden, un código de grupo es simplemente un ideal de una álgebra de grupo sobre un campo finito. De un grupo finito sobre un campo finito. Entonces, teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, en adelante vamos a tomar de que f, acuérdense que en la primera plática, por ejemplo, el f no era necesariamente un campo finito. Ahora sí vamos a tomar en toda la plática de hoy que f va a denotar el campo finito con q elementos. Recordemos que q es una potencia de un primo. Y dado un elemento del álgebra de grupo, recordemos la notación que estábamos usando, y es que R va a denotar el álgebra de grupo. Entonces, dado un elemento del álgebra de grupo, el soporte de ese elemento se define como el conjunto de los Gs en G, tales que AG es distinto de 0, donde AG es el coeficiente. Y en términos del soporte se define el peso de Hamming como la cardinalidad del soporte. Y dados dos elementos en el álgebra de grupo, se define la distancia entre ellos como el peso de la resta de ellos. Este peso de la resta es exactamente lo que definí antes, o sea, es equivalente. Es el número de entradas en las que X y Y difieren. Si X es un subconjunto del álgebra de grupo, se define su peso mínimo como el mínimo de los pesos de elementos. Este peso también lo pueden pensar como el X es un elemento del álgebra de grupo. Piensen en su vector de coordenadas con respecto a la base G, porque G es una base del álgebra de grupo. Y piensen en las entradas distintas de 0 del vector de coordenadas de X. Eso es esto, es el peso. El número de entradas distintas de 0 de su vector de coordenadas con respecto a la base G. Se define el peso mínimo de X
como el mínimo de los pesos de los elementos que están en el conjunto X y que son distintos de cero. Y la distancia mínima se define como el mínimo de las distancias de dos elementos en X tales, bueno, en el producto cartesiano, parejitas en las que los elementos, las entradas son distintas. Resulta que cuando X es un subgrupo aditivo de R, hablar de la distancia mínima y del peso mínimo son exactamente las mismas cosas. Entonces, a veces me escucharán tal vez referirme a distancia mínima o a peso mínimo de manera indistinta. Y es precisamente porque como yo voy a trabajar con ideales, pues ideales son subgrupos aditivos y entonces hablar de peso mínimo es lo mismo que hablar de distancia mínima. Si C es un ideal del álgebra de grupo, se dice que C es un código de grupo. Y si G es abeliano, se dice además que es un código de grupo abeliano. O sea, al C, al ideal, se le dice que es un código de grupo abeliano o un código abeliano. De manera compacta, se le llama código abeliano. En esos casos, en los casos que estemos hablando de códigos de grupo, como les dije, son ideales. En particular, satisfacen de que son subgrupos aditivos y satisface lo que dije antes, que peso mínimo es igual a distancia mínima. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito, a empezar a hablar un poquito de otro tema que ahora lo vamos a conectar. Y es que en el álgebra de grupo se puede definir una forma bilineal no degenerada e invariante que viene dada por la siguiente fórmula. Y es que el producto, vamos a decir cómo se operan los básicos. Dados dos elementos G y H en G, la forma bilineal evaluada en G y H es igual al delta de Kronecker, es decir, me va a dar 1 si G es igual a H y 0 si G es distinto de H. Y decir que esta cosa es invariante es lo mismo que decir que siempre que tengamos Gx, Gy en la forma bilineal aplicada a Gx, Gy, es lo mismo que aplicada a X y a Y. Respecto a esa forma bilineal, se puede definir el dual o también se le llama ortogonal de un código de grupo. Y se define como los elementos del álgebra de grupo que cuando los multiplicamos por esa forma bilineal por cualquier elemento de C, eso nos da 0. Y resulta de que gracias a esta propiedad de G invarianza, eso me implica de que esta cosa no solo es un subespacio, porque es obvio que es un subespacio, sino que también vuelve a ser un ideal de R. Para ello se utiliza esta propiedad. Esto es lo que en álgebra lineal se le llama que el complemento ortogonal. Pero aquí el problema es que con campos finitos este otro espacio no necesariamente es complementario, en el sentido de que tenga intersección con el C y que la suma de ellos dos dé el espacio total, que sería R. Por ejemplo, es posible de que la intersección de esta sea distinto de cero o en caso extremo podría ser de que el dual de C es igual a C y se dice de que C es autodual en ese caso. De hecho, este profesor Wolfgang Billens, él fue el asesor de un amigo mío de Barranquilla, probó que para que en un álgebra de grupo exista un código con estas propiedades de ser autodual, va a existir un código autodual, o sea, un código con esta propiedad, sí y solamente si el orden de G y la característica del campo son pares. Entonces ya están clasificadas las álgebras de grupo en las cuales existen códigos autoduales con esta propiedad. Tiene que ser el grupo
de orden par y la característica del campo tiene que ser par. O sea, debemos estar trabajando sobre una extensión de F2. Ahora voy a hablar un poco de qué son las transformaciones monomiales. Entonces, he hablado de qué es un código de grupo, de qué significa el código dual, y ahora voy a hablar de qué es una transformación monomial hablando en álgebras de grupo. Esto en general se puede definir. Una transformación monomial M de la álgebra de grupo es una transformación lineal que cuando uno se toma elementos del álgebra de grupo, esa cosa actúa de esta manera muy particular. Lo que hace es que lo podemos imaginar como tenemos un vector de coordenadas del elemento, esa cosa permuta algunas de sus entradas, las permuta y las multiplica por elementos que son distintos de cero. Entonces, en otras palabras, es como componer una transformación de permutación con una que sea simplemente multiplicar por elementos distintos de cero las distintas entradas. Entonces, esa cosa nos dice inmediatamente que las transformaciones monomiales, esa observación nos dice que las transformaciones monomiales son transformaciones lineales invertibles. En términos del álgebra de grupos se ve así, dada una combinación lineal suma con gen g de lambda gg, lo que hace es asignarle a la suma con gen g de mg por lambda de sigma g por g, donde sigma g es una permutación y mg es un elemento distinto de cero del campo. Las transformaciones monomiales tienen sentido en teoría de códigos porque estas son las transformaciones lineales más generales con la propiedad de que preservan el peso de Hamming. ¿Qué significa preservar el peso de Hamming? Significa lo siguiente, que si yo tengo un elemento en el álgebra de grupo y le calculo su peso, acuérdense que el peso es el número de entradas distintas de cero de su vector de coordenadas. Perdón. Entonces, si yo tengo un elemento aquí y T es una transformación de f de g en f de g, un endomorfismo lineal, entonces se va a decir que preserva el peso si T perdón, si el peso de T de X, si el peso de T de X es igual al peso de X. ¿Sí? Si el peso de X es igual al peso de su imagen bajo T. Entonces se dice que T preserva el peso. Y las más generales, o sea, se puede demostrar, de hecho eso me parece que lo demostró Jessie McWilliams, que es una autora muy reconocida en el mundo de la teoría de códigos. Ella probó de que si tenemos una transformación lineal que satisfaga esta propiedad, entonces eso nos implica de que T es una transformación monomial. El recíproco es casi obvio. Entonces estas son se podría decir que son las isometrías de espacios métricos en teoría de código, es decir, que espacios métricos bajo la métrica de Hamming. Voy a volver a las diapositivas. Me dicen cuando ya ¿Sí las están viendo ya? Sí. Ok.
Entonces, se dice que dos códigos de grupo, C y C' en el álgebra de grupo, son monomialmente equivalentes si existe una transformación monomial del álgebra de grupo del espacio ambiente. Les dije que esto también se llama espacio ambiente, que envía uno en el otro. Cuando esto ocurre, resulta que estos como espacios métricos son la misma cosa. ¿Sí? Les estaba diciendo que estas son nuestras isometrías, entonces son la misma cosa. La distancia mínima de C va a ser la misma distancia mínima de C', y otras propiedades que ellos puedan tener como espacios métricos, lo que la tenga por un lado, la tiene el otro. Dos códigos de grupo monomialmente equivalentes tienen la misma distancia mínima y las mismas distribuciones de peso. Distribución de pesos es el número de vectores que tienen de un peso fijo. Tienen las mismas. Bueno, todo eso, ¿para qué lo estaba presentando? ¿Qué he presentado? He presentado el concepto de código de grupo, he hablado de código dual y he hablado de transformaciones monomiales. Todo eso para entender ahora las siguientes ideas de las que voy a hablar, y voy a empezar a hablar ahora del tema, del tema de hoy, y es los códigos de grupo MDS. Entonces, en lo que sigue vamos a denotar la característica del campo igual a un primo positivo, a un P positivo. A un P positivo, eso implica que es primo. La cota de Singleton establece que si un NK de código lineal sobre F existe, entonces K es menor o igual a N menos D más 1. O sea, nos está diciendo, no nos está garantizando de que para cualquiera N, K y D que nosotros agarremos, enteros positivos, va a existir un código lineal. Pero si nosotros agarramos una terna tal que existe un código lineal sobre F, entonces podemos garantizar de que el K tiene que ser menor o igual al N menos D más 1. Es decir, la dimensión es menor o igual a la longitud. Porque al ser, no lo había comentado, pero lo voy a comentar. Es una observación casi que trivial, y es que si nosotros tenemos un subespacio de F a la N, a este N se le llama la longitud del código. ¿Por qué? Porque los elementos que pertenecen aquí son vectorcitos de longitud N. ¿Sí? Se le llama longitud de N, al K se le llama la dimensión y al D la distancia mínima. Entonces, cuando tengamos un NK de código, estamos hablando de un código tal que sus vectores tienen longitud N, o es lo mismo que decir que el código es de longitud N, su dimensión es K y su distancia mínima es D. Vuelvo. Ok. Entonces, si existe un NK de código lineal sobre F, entonces K es menor o igual a N menos D más 1. Y a un código para el cual se obtiene la igualdad en esta cota, para ese tipo de códigos se les llaman, códigos MDS. Es decir, cuando la dimensión es exactamente la longitud menos la distancia mínima más 1. Fíjense que eso es lo mismo que decir que la distancia mínima es igual a la longitud menos la dimensión más 1, porque de aquí podemos despejar al menos D y el K. Si C es un código MDS, supongamos que C es un código MDS, si C es un ideal del álgebra de grupo, tal que sus parámetros satisfacen la cota de Singleton, vamos a decir que es un código de grupo MDS. Cuando tengamos un código de grupo que se obtenga la igualdad aquí, vamos a decir que es un código de grupo MDS. Los códigos de grupo MDS, hay unos que se les llaman códigos de grupo MDS triviales. ¿Cuándo se les llama triviales?
si C es un código de grupo MDS de R, se dirá que es trivial si es igual al espacio ambiente o C es monomialmente equivalente a alguno de los dos códigos siguientes. Al ideal principal generado por este elemento, que es la suma de todos los G en G, este es un elemento del álgebra de grupo, ese se le llama el código de repetición, o a su dual. Su dual, ¿cómo así? En términos del el concepto que presenté hace un momento de qué significa ser el dual. Entonces, si tenemos un código de grupo que es igual al espacio ambiente o es monomialmente equivalente, recordemos que monomialmente equivalente, ya lo definí, significa que existe una transformación monomial de C que manda a C en este. Entonces, si es en este o en este, en su dual. Entonces, vamos a decir que es trivial si es igual al espacio ambiente o es monomialmente equivalente a este código de grupo o a su dual. En el corolario 2.7 del teorema más importante de la primera parte de lo que presenté en la primera plática, nos presenta una manera sencilla de calcular la dimensión de ciertos códigos de grupo. A ver, vamos a ver ese corolario. Y ese corolario nos va a llevar a introducir una nueva definición. Este es el corolario. Aquí no aparece 2.7 en la diapositiva, pero este es el corolario en cuestión. ¿Qué nos dice? No, a ver si es este. Sí, sí es este. ¿Qué nos dice este corolario? Si tenemos, este es un corolario del teorema importante, de este teorema que, que ustedes recordarán. Este corolario nos dice que si tenemos un elemento en el álgebra de grupo, un elemento B, y tomamos el ideal principal generado de ese B, y tomamos su polinomio mínimo, y su polinomio mínimo, perdón, tiene esta forma, x por x menos a a la s, donde a es un elemento distinto de cero del campo. Y estamos suponiendo de que P es la característica del campo y es positiva y R es el menor entero positivo en la clase del orden de G por lambda 1 de B por A inverso, porque yo probé que esto era una clase en el campo primo, que era un elemento del campo primo. Pero aquí como estamos en característica P, el campo primo es FP, y entonces esto es una clase módulo P. Entonces resulta de que el menor entero positivo en esta clase módulo P acota inferiormente a la dimensión del ideal del elemento. Y más aún, si nosotros por casualidad supiéramos que la dimensión es menor o igual que P, o sea que es menor o igual que la característica, podemos garantizar de que se da la igualdad en esta cota. La dimensión del ideal es exactamente igual a R. Eso es cuando podamos garantizar de que la dimensión es menor o igual que P. Pero en particular, si nosotros tenemos que el álgebra de grupo con la que estamos trabajando, el grupo G, el orden del grupo G menos 1 es menor o igual que P, y además ese orden del grupo es distinto de P, podemos garantizar que la dimensión de cualquier ideal no trivial, es decir, distinto del total y distinto del cero, se puede calcular siempre como el menor entero positivo en esta clase. Entonces eso nos está dando una forma para calcular, nos está diciendo de que hay ciertas álgebras de grupo donde nosotros vamos a poder calcular la dimensión de cualquier ideal simplemente con calcular el menor entero positivo en esta clase módulo P. ¿Y esta clase módulo P cómo se calcula? Pues tomando el orden de grupo, multiplicándolo por lambda 1 de B, multiplicándolo por A inverso, donde nosotros sabemos que el inverso de A es el inverso del elemento este que aparece en su polinomio mínimo. En particular,
Si nosotros tuviéramos que este elemento fuera un idempotente, su polinomio mínimo sería x por x. Un idempotente no trivial es distinto del 0 y del 1. Tenemos un idempotente distinto del 0 y del 1. Entonces su polinomio mínimo es x por x menos 1 a la 1. X por x menos 1 simplemente. Y entonces, calculando el menor entero positivo en la clase del orden de g por lambda 1 de b, aquí este sería el inverso de 1. Sería 1 mismo y entonces aquí nos olvidamos de esto. Podemos calcular la dimensión del ideal. Y si tenemos un álgebra de grupo en la cual el orden de g menos 1 es menor o igual que p y el orden de g es distinto de p, entonces podemos calcular la dimensión de cualquier ideal solo calculando este R. Eso nos lleva a la siguiente definición. Ahora sí vuelvo a donde estábamos. A ver. No creo que ya me pasé. Sí, aquí. Sea J un ideal del álgebra de grupos, si J es principal generado por un idempotente, la dimensión del ideal es menor o igual que P, entonces vamos a decir que es un código de grupo de dimensión fácilmente calculable. O en inglés sería easily computable dimension group code, que vamos a abreviar como SD. Si cualquier ideal distinto del cero y del total, es decir, cualquier ideal no trivial, es un código de grupo de dimensión fácilmente calculable, entonces se va a decir que el álgebra de grupo es de dimensión fácilmente calculable. Entonces, ¿qué significa un álgebra de grupo de dimensión fácilmente calculable? Significa de que cualquier código de grupo en esa álgebra de grupo es un código de grupo de dimensión fácilmente calculable. Es decir, cualquier código de grupo en esa álgebra de grupo es principal generado por un idempotente y su dimensión es menor o igual que P. Resulta de que del teorema de Maschke que presenté en la primera sesión, que nos dice que el álgebra de grupo f de g es semisimple si solo si la característica del campo no divide al orden del grupo. De ese teorema podemos, utilizando ese teorema, podemos probar este otro teorema que nos dice de que el álgebra de grupo es de dimensión fácilmente calculable si solo si el orden de G es menor o igual a P más 1 y el orden de G es distinto de P. O sea, estamos clasificando exactamente aquellas álgebras en las que todos los códigos de grupos no triviales son de dimensión fácilmente calculable. Y son precisamente estos, que son los que había comentado antes en el corolario, en el punto tal, en el punto 1, que nos decía que más aún si el orden de G menos 1 es menor o igual que P, es decir, esta condición, y el orden de G es distinto de P, la dimensión de todo ideal se puede calcular como el menor entero positivo en la clase módulo P, orden de G por lambda 1 de B. Ahora lo que voy a hacer es probar un corolario que nos relaciona, déjenme ver cómo estoy de tiempo. Tengo hasta las 11:30, ¿verdad? Estamos bien de tiempo, tengo más o menos 45 minutos. Eh, un, este corolario nos relaciona los resultados del teorema principal de la primera parte de este teorema, ya se los muestro, de este teorema. Entonces, los resultados estos que proveen este teorema son resultados, fíjense, que nos dan, en el primer inciso, nos da una fórmula para la dimensión del ideal principal. En el segundo inciso nos da una cota para la dimensión de un ideal principal. Y en el tercer inciso nos da una fórmula que podría ser exacta si la característica del campo fuera cero, y si la característica fuera positiva, entonces esto nos estaría dando simplemente una congruencia módulo P.
Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, que tenemos información respecto a la dimensión del ideal, vamos a hacer simplemente una traducción de toda esta información en términos de la distancia mínima del ideal principal generado por B. Pero para hacer eso necesitamos, en algunos casos, pedir más que simplemente que sea un código de grupo, sino que en algunos casos vamos a tener que pedir que sea un código de grupo MDS. Acuérdense que MDS significa que la dimensión, recordemos que en general tenemos una cota que se llama la cota de Singleton y que nos dice que la dimensión es menor o igual a la longitud del código menos la distancia mínima más 1. Entonces vamos a decir que el código es MDS cuando no se tenga esa cota, sino que se dé la igualdad. Es decir, que la dimensión sea igual a la longitud del código menos la distancia mínima más 1. Vamos a traducir todo esto en términos de distancias mínimas, este teorema. Y eso es lo que nos dice el siguiente corolario que voy a mostrar. Todo lo que, muchas de las cosas que podamos decir respecto a dimensión se pueden traducir en versiones que nos den información de distancia mínima. Entonces, supongamos que tenemos un B en el álgebra de grupo, tal que su polinomio mínimo tiene la forma de x a la n por P1 a la R1 o PT a la RT. Sabemos que estos los pedimos factores mónicos irreducibles distintos y todos distintos de x. Y vamos a pedir también de que el polinomio característico de P sub B, que recuerden que el polinomio característico de la transformación regular derecha multiplicar por B, RB. Entonces, y este, no sé si no lo había recordado, pero este es el mínimo de esa transformación lineal. Entonces, P sub B de X lo vamos a anotar como X a la U por H de X, donde X no divide H. Sí, lo vamos a pedir así. D va a denotar la distancia mínima del ideal principal R de B. Entonces, con estas suposiciones podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, que si Z de n es la dimensión del ker de RB a la n sobre el ker de RB, el kernel de R de B, de la representación regular, entonces podemos decir que la distancia mínima es menor o igual a U menos ZN más 1. Esto es una consecuencia les decía, de la información que obtuvimos respecto a la dimensión. Además, RB es un código MDS si solo si tiene los siguientes parámetros, o es lo mismo que decir que es un orden de G menos U más ZN, U menos ZN más 1 código. O sea que estos son sus parámetros. En particular, si n es igual a 1, podemos decir de que aquí, en esta parte, cuando n es igual a 1, lo que vamos a tener es que el ker de RB a la n sobre el ker de R de B, este cociente es 0, ¿sí? Porque estos dos son iguales. Y entonces este Zn se hace 0. Y entonces vamos a tener que la distancia mínima D es menor o igual a U más 1. O sea, esto lo borramos de la ecuación. Y entonces de aquí de esta parte también borramos a Zn. Y RB es un código de grupo MDS si solo si es un orden de G menos U más 1 código. Todo esto es consecuencia de la primera parte del teorema principal de la primera sesión. Y tenemos de la segunda parte la siguiente cota para la distancia mínima. Y es que la distancia mínima de un ideal principal generado por un elemento B con polinomio mínimo de esta forma, siempre va a ser menor o igual al orden de G menos T más 1 veces la P parte del orden de G más 1 si la P parte divide la dimensión del kernel de R de B y n es mayor que 1. Y el orden de G menos T veces la P parte más 1 en otro caso. Además, si n es igual a 1 y RB es un código de grupo MDS, podemos decir de que la distancia mínima es congruente con 1
módulo la p' parte, perdón, la p parte del orden de G. Y podemos decir que no solo es congruente con 1 módulo la p parte, sino que la distancia mínima está acotada, está en este intervalo. Eso es un resultado muy chévere porque fíjense que simplemente con tener información del polinomio mínimo y saber que la multiplicidad aquí es 1, podemos deducir información de la distancia mínima. No la estoy calculando, no estoy diciendo la distancia mínima está exactamente dada por tal fórmula, no. Pero se está obteniendo información, se está obteniendo algo de información, se está diciendo que está en este intervalo y que es congruente con 1 módulo la p parte del orden de G. Eso es algo importante. Recordemos que este es un problema NP difícil, es un problema computacional de interés y estamos obteniendo algo de información. No estamos obteniendo exactamente una descripción de la distancia mínima, pero algo de información respecto a la distancia mínima se está diciendo ahí. Ahora voy a la tercera parte. ¿Qué nos diría de la tercera parte? Del teorema aquel cuando la transformemos en este corolario. Es que si m de b, si el polinomio mínimo tiene esta forma particular, x por x menos a la s, para algún entero s mayor o igual que 1, y un a distinto de 0 del campo, y pedimos que r sea el menor entero positivo en la clase del orden de g por lambda 1 de b por a inverso, y tomamos el código de grupo generado por b, entonces ese código de grupo va a ser un código de grupo de dimensión, no, perdón, si pedimos que ese código de grupo sea un código de grupo de dimensión fácilmente calculable, entonces vamos a tener que la distancia mínima es menor o igual al orden de g menos r más 1. Y además, si el código de grupo es de dimensión fácilmente calculable y además es m de s, entonces podemos decir que es un orden de g, r, orden de g menos r más 1 código. Aquí puse code, ese fue un error ahí de escritura. Debería decir código. A ver si en los demás también lo hice. No, aquí sí puse código. Código. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo donde ilustremos este resultado, el segundo resultado, lo voy a ilustrar en un ejemplo. Supongamos que G es un grupo de orden M por P a la L, donde L es mayor o igual que 1 y ya P no divide a M. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la P parte del orden de G es P a la L y la P' parte es M. Sea B en R en el álgebra de grupo un elemento que tiene polinomio mínimo de esta forma, como la hemos pedido antes. Entonces, por el teorema, bueno, uno de los resultados que mostré en la primera sesión, nos dice de que la dimensión del kernel de RB a la n y la dimensión del kernel de cada uno de estos P's evaluados, P's a la RI evaluados en RDB, son múltiplos de la P parte. Y eso nos va a implicar de que por cuestión de tamaños, el número de factores aquí que aparecen de estos PIs es mayor o igual que 1 y es estrictamente menor que M. Entonces eso nos lleva a que si M fuera igual a 2, M de B solamente puede tener como T, que es el número de factores que aparecen aquí. Si M es igual a 2, T tiene que ser un número mayor o igual que 1 y menor estrictamente que 2. Entonces T tiene que ser exactamente 1. Y entonces el polinomio mínimo solamente podría tener dos factores, que uno sería la potencia de X y el otro sería una potencia de otro polinomio irreducible. Por lo tanto, en el caso de que n sea igual a 1, o sea que estemos con m igual a 2 y n igual a 1, o sea n igual a 1 aquí,
entonces el código de grupo es MDS, y el código de grupo sea MDS, entonces se va a tener de que este va a ser proyectivo. Recordemos que esto es lo mismo que decir que he generado, que este ideal principal tiene un generador que es un idempotente. Eso lo mostré en un lema que hablé en la primera sesión, que si era equivalente a decir que era proyectivo, que tenía un generador que era un idempotente, o que tenía un polinomio que anulaba a R de B con la forma X por H, donde X no divide H. Aquí no salió ese lema, pero bueno, a ver si le doy clic y me manda. No, se lo voy a mostrar. Un momento. No, es que estas son otras diapositivas. Pero bueno, son equivalentes a decir que un ideal es principal generado por un idempotente, a decir que es proyectivo como R módulo, o a decir de que tiene R de B tiene polinomio, tiene un polinomio que la anula de la forma X por H, donde X no divide H. No, ya me pasé. A ver, estoy por aquí. Entonces, cuando tengamos que m es igual a 2 y n es igual a 1, podemos decir que el código del grupo este, que estamos suponiendo que es MDS, tiene distancia mínima de igual a P a la L más 1, es decir, a la P parte más 1. Y aquí hago un ejemplo concreto. Aquí estoy hablando de algo, es como un ejemplo pero abstracto. Aquí voy a hablar de un ejemplo concreto. Me tomo el grupo S3, grupo simétrico de grado 3, y me tomo el álgebra del grupo F9 de S3, y me tomo un alfa. Fíjense que este está satisfaciendo la hipótesis que quiero, porque S3 tiene tamaño 6, que es 2 por 3, es decir, aquí el M va a ser 2 en este ejemplo, y el P, que es la potencia P, va a ser 3 a la 1, que acordémonos que el P era la característica del campo con la que voy a trabajar. Entonces, sí, todo está funcionando. Al menos hasta aquí estoy tomando las hipótesis que necesito en esto. Ahora, la siguiente línea, me tomo un alfa, un elemento de F9 con polinomio mínimo z a la 2 más z más 1. Simplemente les estoy diciendo cómo estoy generando la extensión de F3 para obtener F9. Y me voy a tomar un elemento B del álgebra de grupo. Ahora sí, ya me lo estoy tomando un B aquí. Y que voy a pedir que su polinomio mínimo tenga una forma más o menos de este estilo. Como el M, porque acordémonos que aquí en este grupo, déjenme, voy a escribir, voy a ver si puedo rayar aquí. Sí, aquí se puede rayar. Este grupo, que es S3, tiene tamaño 3 por 2. Perdón, 2 por, lo voy a escribir como 2 por 3 para que quede tal cual como estoy escribiendo aquí. 2 por 3. Entonces esta es la P parte, o esta es la potencia de P que correspondería a esto. Y entonces, ¿qué nos dice? Que si el M era igual a 2, nos decía aquí en esta observación general, y el M es igual a 2 en este caso. Entonces, los polinomios mínimos de cualquier, asociado a la representación regular derecha de cualquier elemento en esa álgebra de grupo, solamente tienen dos factores, solamente. No pueden tener más. Entonces, yo me tomé aquí un elemento y en efecto, me tomé este elemento que se ve así. Y en efecto, su polinomio mínimo solamente tiene dos factores irreducibles. Tiene este factor irreducible y este factor irreducible. Y nos dice de que si el n era igual a 1 y el código del grupo era MDS, entonces su distancia mínima venía dada como la potencia de P más 1. Entonces yo me tomé aquí 1, aquí fíjense que el n sí es 1,
que es el exponente que aparece acompañando a X. Y que si ese es MDS, entonces tiene que ocurrir lo que les dije. A ver. Tengo que salir de aquí, a ver. Cierro aquí. Eso. En este caso, el B que me tomé, que tiene esta forma, el grupo está ordenado de esta manera. Primero el neutro, después B, después A la 2, después B por A la 2 y después B por A. Y el elemento que me tomé fue este. No importa mucho su forma, realmente lo que nos interesa es la forma de su polinomio mínimo. En este caso, R de B es un 634 código MDS. Y la distancia mínima resulta de que coincide con 3 más 1, como precisamente lo estoy diciendo, que la distancia mínima debe ser la P parte más 1. En esos casos particulares, debe ser la P parte más 1. Me voy a borrar esto porque si no sale en la siguiente diapositiva. Eso, bueno, vamos a mostrar un poquito porque me decía Lisbeth que, pero déjenme ver cómo estoy de tiempo. Sí, estoy bien de tiempo. Vamos a mostrar un poquito de Sage. Si están viendo la pantalla o no. Sí, sí, la podemos ver. Ok. Ok. Entonces les decía, yo tengo un código cargado en Sage que para cada elemento que hace varias cosas, pero tengo varios programitas. Pero uno de los programitas principales es que recordemos que el álgebra de grupo es isomorfa a un álgebra, vamos a llamarla A, que es una subálgebra de las matrices de tamaño orden de G por orden de G, con entradas en F. Y que tenemos por acá un isomorfismo de que va de F de G a esta subálgebra A, que lo que hace es que me manda un B del álgebra de grupo y lo manda a la matriz de R de B, digamos con respecto a la base G. Fijamos la base, mandamos así. Y recordemos que entonces la dimensión del ideal FGB resulta ser lo mismo que el rango de su correspondiente imagen bajo ese isomorfismo. ¿Qué hago yo en el código? En el código hago varias cosas, pero una de las cosas principales que hago es que dado el vector de coordenadas de un elemento, me calcula esta matriz y entonces yo realmente no trabajo con elementos en el álgebra de grupo, yo trabajo con elementos en esta álgebra A. Y todos los cálculos que yo hago, los hago con matrices y todo en 6, es utilizando esta álgebra A. Me olvido la álgebra de grupo. Y como esta es isomorfa, pues no estoy perdiendo nada. Entonces acá estoy generando al campo finito con 9 elementos, el grupo simétrico de grado 3. O sea, el mismo ejemplo las mismas condiciones que utilicé en lo que les acabo de mostrar en la diapositiva, pero ahora voy a mostrar más ejemplos. Aquí varios ejemplos en un solo caso. Y calculo el álgebra del grupo el grupo simétrico de grado 3 sobre F9. Este W que estoy agregando aquí es un elemento con polinomio mínimo x cuadrado más 2x más 2. Y si miramos los elementos, llamo U a la lista de los básicos del álgebra de grupo A. Yo aquí puedo ver cómo quedan todos los elementos de álgebra de grupo. El primero es el neutro, el segundo término de esta lista, valga la redundancia. Y el tercero es, a ver cómo está. Bueno, el tercero es el tercero, o sea, el primero, segundo y tercero simplemente no se describen. Este vendría a ser el papel del neutro, este vendría a ser el papel
de B y este sería el papel de A. Este sería A al cuadrado, este sería B por A al cuadrado y este sería B por A. Y aquí yo lo que hago es buscar códigos MDS en F9DC3. En esta ocasión no hice una búsqueda exhaustiva, sino que busqué elementos aleatorios. Entonces uno dice, por ejemplo, yo aquí digo, hazme 100, perdón, calcúlame 100 ejecuciones del siguiente código que viene abajo. Entonces, cada vez que la ejecute, me va a tomar un elemento random de F9 a la 6 y voy a verificar si ese vector random que agarré es el vector 0 o es el vector que corresponde al neutro de la álgebra de grupo, porque no quiero que los ideales que me vaya a encontrar sean ideales triviales, o sea, que me dé el ideal 0 o que me dé el total. Por eso estoy pidiendo de que no quiero que el vector de coordenadas que me está tomando aquí random, que me verifique que no sean de esos elementos triviales. Y luego aquí lo que hago, les había comentado antes, es que me tomo, calculo la matriz del vector de coordenadas que acabo de tomar aquí random. O sea, por cada vector que yo me agarre coordenadas en F a la orden de G, yo le puedo calcular la matriz esta y eso lo hace esta funcioncita que construí en Python. Y luego verifico de que el B no sea idempotente y que no sea invertible para que de nuevo no me vaya a dar toda el álgebra de grupo y que no sea idempotente, pues para que su polinomio mínimo no sea como lo más simple posible. ¿Cuál es el polinomio más? De estos polinomios con los que yo trabajo, a ver, voy a anotar. Uy, ¿qué pasó aquí? No, no, no. Bueno, estamos aquí. Entonces, sí, les decía, de que de los polinomios con los que yo he trabajado en todo mi trabajo, que son de la forma x a la n por p1 a la r1 de x, bla, 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 pt a la rt de x. O no sé si esto mejor lo escribo así como p de x a la p1 de x a la r1, pt a la rt. Polinomios mínimos de esta forma. Los más simples son los que son los de los idempotentes, ¿no? Que son x por x menos 1. Entonces yo quiero analizar polinomios que no sean lo más simple posible, ¿sí? Que tengan como más chiste. Entonces esto no los quiero, por eso yo digo aquí de que me verifique que el elemento no sea idempotente, para que no tenga polinomio mínimo de esta forma, ¿sí? Por eso estoy excluyéndolo ahí. Y que el elemento no sea invertible. El elemento no lo quiero invertible para que no esté trabajando yo con elementos que solamente tienen factores aquí, no tienen ninguna potencia de x, y que realmente no me interesa decir nada de su dimensión ni su distancia mínima. Porque para estos elementos siempre va a ocurrir de que el ideal es fg de b. Si el b es invertible, el v que estoy calculando aquí vendría siendo la matriz de R de B. Si el B es invertible, pues entonces este es invertible y entonces tiene rango máximo. Y entonces este ideal me genera, como este elemento es una unidad, me va a generar a toda la álgebra del grupo. Y entonces el código que me está generando aquí es un código es un orden de G, NKD, 1 código. Entonces eso no me interesa. Eso no me interesa. Entonces, no quiero esto, no quiero esto. Solamente quiero cosas como realmente que me aporten información interesante. Por eso estoy haciendo esas exclusiones ahí. Y si me tomo la matriz asociada a a ver si estoy aquí.
No, ay, me perdí. ¿Esto cómo se abrió? Perdón. Esta no es donde debería estar. A ver. Aquí donde debería estar. Ok, ahora sí. Pero tomo tengo la misma condición. No quiero que sea idempotente, no quiero que sea invertible. Y voy a verificar de que sea MDS, porque estoy buscando códigos MDS. Si es MDS, debe ser que la dimensión, que es igual al rango de V, es igual a la longitud menos la distancia mínima más 1. Entonces, longitud es 6, porque el tamaño del grupo es 6. La distancia mínima la calculo con una función de 6 que se llama linear code. Aquí me calcula el código asociado al ideal B y aquí calculo su distancia mínima. Entonces, la distancia mínima del código asociado a B, a V, más 1. Entonces, acuérdense que lo que estoy verificando es que los códigos MS son los que satisfacen de que K es igual a N menos D más 1. Acá estoy viendo K, a ver, K, le estoy viendo de que sea igual a N, que es igual al tamaño del grupo, menos D, que es la distancia mínima del código. Está aquí, más 1. Entonces, estoy buscando de manera aleatoria, no tengo como una manera eficiente de construirlos. Simplemente yo digo, a ver, empieza ahí a buscar. Cada vez que encuentres uno que satisfaga estas relaciones, muéstrame sus parámetros. Y entonces me muestra, me calcula varios y me dice, bueno, mira, te estoy calculando aquí dimensión 444, distancia mínima 333. El polinomio mínimo ya factorizado se ve así. El polinomio característico se ve así y el vector de coordenadas del elemento es este vector de coordenadas, lo que aparece al final. Pero fíjense, bueno, pero aquí no estoy trabajando con elementos idempotentes. Pero, no sé si ustedes recuerdan que la vez pasada teníamos de que la dimensión del ideal FG de B es mayor o igual a T más 1 por la parte del orden del grupo, si bla, 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 y T veces la parte del orden del grupo. Y que yo les había comentado que esta igualdad, al menos con esta otra parte, se alcanza, es una condición suficiente. Si la P' parte del orden del grupo, que eso ya lo probé, es igual a T más 1. Si la P' parte es igual a T más 1, entonces se va a tener que la dimensión del ideal, FGB, es igual a T veces la P parte. Entonces, fíjense que en ese tipo de situaciones ya podríamos decir, entonces si tuviéramos que en particular este fuera MDS, si fuera MDS, entonces tendríamos de que sus parámetros serían longitud, orden de G, distancia, ya la estamos dando, sería T por T veces la P parte, y dimensión T veces la P parte, y la distancia, pues acuérdense que la dimensión, los MDS satisfacen que la dimensión es igual a la longitud menos la distancia más 1. Esto es equivalente a decir que la distancia es igual a la longitud menos la dimensión más 1. Entonces, si nosotros tenemos información sobre la distancia, ya conocemos la longitud, porque obviamente sabemos que la longitud de estos códigos es el tamaño del grupo. Entonces ya podemos decir que la distancia debe ser a fuerza el orden de G menos la dimensión, que es T veces la P parte, más 1. Pero esto lo podemos simplificar, porque estamos suponiendo de que la P' parte esté más 1. ¿Qué significa suponer esto? Significa que el orden de G es igual. Bueno, el orden de G siempre es igual a la P' parte por la P parte.
Pero si estamos suponiendo que la P' parte es T más 1, entonces tenemos de que el orden de G es T más 1 por la P parte. Y entonces aquí, en esta la podemos escribir más compacta, porque entonces esto sería T más 1, la P parte, menos T veces la P parte, más 1. Entonces aquí, de esto, T más 1 menos T, entonces solo quedaría una P parte más 1. Entonces lo que nos dice es que si nosotros trabajamos con elementos tales que T más 1 es igual a la P' parte, a ver, acuérdense que T más 1 era el número de factores del polinomio mínimo. ¿Cuántos factores tenemos, por ejemplo, aquí? Este es el polinomio mínimo. Porque nos dice que el primer, segundo, el tercer término es la factorización del polinomio mínimo, o sea, es esta. Primer, segundo, tercer componente. Entonces, este tiene T más 1 es igual a 2. Y el grupo con el que estamos trabajando es ese 3, que tiene 2 por 3. Esta es su P parte y esta es su P' parte. Entonces, esta es su 3 parte, porque estamos hablando de que es respecto a la característica del campo con la que trabajamos. Estamos trabajando con F9. Y esta es la 3' parte. Entonces resulta de que la 3 parte es igual a 2, que es igual a T más 1. Se está satisfaciendo. Ejemplo, se está satisfaciendo esto. De hecho, en todos estos se está satisfaciendo eso. Y entonces, ¿qué vamos a obtener como consecuencia? De que su distancia mínima, que es el segundo término de esto, o sea, esta, es igual a la P parte más 1. No, pero espera, un momento. Rango, distancia mínima, no, pero algo está mal ahí. La 3 parte. Distancia mínima. Esta es la prima parte. No sé, no sé qué está mal. Lo que pasa es que esto apenas lo he estado pensando recientemente. A ver, sería el rango. Distancia mínima. Bueno, creo que debo... Espérenme un momento. Debo continuar, me estoy extendiendo mucho en esa parte. Vamos a dejarlo ahí pendiente de eso. Que debo continuar para terminar ya la última parte de la plática. Y vamos a estudiar una relación que hay entre los códigos MDS, lo que les he estado diciendo de que satisfacen de que K es igual a N menos D más 1, y los códigos de dimensión fácilmente calculable. Para esto, vamos a recordar una conjetura famosa de teoría de código que se llama la conjetura MDS. Y esa nos dice de que si existe un código lineal MDS con parámetros N menos K, aquí ni siquiera le ponen el D. Muchos autores suelen simplemente decir que si un código es MDS tiene parámetros N menos K. Porque como está diciendo que es MDS, pues ellos dicen, bueno, es obvio decir que la distancia mínima es N menos K más 1 porque estoy diciendo que es MDS. ¿Sí? Entonces, por eso nada más dicen con parámetros NK. Sobre FQ. Entonces, resulta que los códigos MDS sobre un campo finito solamente existen cuando la longitud es menor o igual a Q más 2, si se satisfacen estas condiciones, o Q más 1 en otro caso. O sea, no existen en cualquier lado, solamente existen para longitudes relativamente pequeñas en comparación con el tamaño del campo. Eso es una conjetura, ya tiene bastante tiempo y bueno, ahora vamos a decir algunas relaciones
que podemos obtener entre los códigos MDS y los códigos de dimensión fácilmente calculables que definí antes, utilizando, que nos permite hacer esta conjetura, algunas conexiones. La primera es que si C es un código, no, pero este es un lema. Me lo voy a saltar. Son lemas que me servirían para probar este lema, pero como no voy a hacer la prueba, no los voy a mencionar. Este lema nos dice lo siguiente, este es un lema de nosotros, y es que si P es un número primo y la conjetura MDS es verdadera, entonces los únicos códigos de grupo MDS no triviales en el álgebra de grupo no semisimple FP de G, o sea, nos vamos a tomar un álgebra de grupo sobre un campo finito, sobre campo finito de FP. Entonces, los únicos códigos MDS no triviales, acordémonos que ¿qué significan no triviales? Significa que no son monomialmente equivalentes ni al álgebra de grupo, ni al código de repetición, ni al dual del código de repetición. Esos son los no triviales. Entonces, si la conjetura MDS es cierta, entonces los únicos códigos de grupo MDS no triviales en el álgebra de grupo FP de G no semisimple, si estamos diciendo que no semisimple, no divide al orden de G, existen, perdón, eso sería hacer semisimple. No semisimple quiere decir que P divide al orden de G. Existiría, los únicos códigos de grupo MDS no triviales existen en el álgebra esta, en la que P se divide al orden de G, solamente cuando G es el grupo cíclico de orden P y P es impar, y son equivalentes a códigos de grupo MDS, a códigos MDS. Es más, se puede decir a qué tipo de códigos MDS, sino que aquí yo no lo coloqué para no tener que introducir más definiciones y tal, pero son equivalentes a unos códigos que se llaman códigos de Reed-Solomon extendidos, en ese caso. Y tenemos este teorema sí lo voy a presentar. Nos dice que un código MDS de dimensión K sobre FQ tiene, pero este no es de nosotros, este es un teorema que estoy citando. De dimensión K sobre FQ tiene longitud a lo más Q más K más 1 menos el mínimo entre K y la característica, donde K es menor o igual que Q. Entonces, si suponemos K es menor o igual que Q, tenemos estas, que un código MDS de dimensión K sobre FQ existe si solamente, perdón, existe, si existe tiene longitud a lo más esto, ¿sí? Y usando eso, usando este teorema, podemos sacar la siguiente afirmación, es que si existe un código de grupo MDS y de dimensión fácilmente calculable en R, podemos decir que el orden del grupo es menor o igual a Q más 1. ¿Por qué? Porque, bueno, al ser un código de grupo MDS, podemos aplicar la hipótesis, está satisfaciendo la hipótesis del teorema anterior. Y si es SD, recordémonos que SD significa de que el código de grupo es principal, generado por un idempotente y con dimensión menor o igual a K. Entonces su dimensión K, menor o igual a P, donde P es la característica del campo. Entonces su dimensión K es menor o igual a P, y entonces cuando le apliquemos esta fórmula, vamos a tener que su dimensión K es menor o igual a P, perdón, su dimensión K es menor o igual a la característica del campo si el código es SD, que es P. Pues si es menor que P, es menor o igual que Q, que es el tamaño del campo. Entonces estamos que cualquier código SD está satisfaciendo esto. Entonces, si fuera SD y fuera MDS, entonces tendríamos que estar satisfaciendo esta hipótesis. Entonces, Q más K más 1 menos el mínimo
entre K y P. Pero estamos suponiendo que K es menor o igual que P. Entonces el mínimo entre K y P es K mismo. Cancelamos. Y siempre vamos a tener esto, porque siempre vamos a tener para los SD que K es menor que P, que es menor o igual que P, y P siempre va a ser menor o igual que el tamaño del campo. Y entonces para los códigos MDS que son SD, podemos decir que su longitud, acordémonos que estamos hablando de códigos de grupo, entonces su longitud siempre es el orden del grupo. Su longitud, que es el orden del grupo, siempre va a ser menor o igual a Q más 1. Entonces, si existe un código de grupo MDS que además es de dimensión fácilmente calculable en un álgebra de grupo, vamos a tener que esa álgebra de grupo tiene longitud menor o igual a Q más 1. O en otras palabras, que el orden del grupo es menor o igual a Q más 1. Déjenme borro aquí. Y voy a cerrar. Tenemos el último inciso antes de terminar la plática. Y es que si P es un primo impar y suponemos que la conjetura MDS es cierta y que el grupo no es un grupo cíclico de orden P, no es el grupo cíclico de orden P. Entonces podemos afirmar de que si existe un código de grupo MDS no trivial en el álgebra de grupo FP de G, es porque el álgebra de grupo es un álgebra de dimensión fácilmente calculable. Entonces fíjense las relaciones que tienen los códigos de dimensión fácilmente calculable con los códigos MDS. Y todo gracias a la conjetura MDS y a relaciones débiles de la conjetura, digamos como versiones débiles de la conjetura MDS, porque esto es en cierta manera como una versión débil de la conjetura MDS. No, porque nos está acotando, nos está diciendo que existe un código MDS, su longitud está acotada por esta cosa, entonces, y esa es una cota más débil que la que me dice la conjetura MDS. Una versión más débil. Entonces están relacionados de una manera natural los códigos MDS con los códigos de grupo MDS con los códigos de grupo de dimensión fácilmente calculables. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias, Edgar. Sí, de nada. Hoy terminé a las 11:31, bueno, está bien, no me pasé tanto. Es que tenía pendiente de terminar puntual, por eso no seguí intentando de explicar el ejemplo en 6, porque dije, ya después no me va a alcanzar el tiempo. Y preciso, terminé justo. No sé si tengan alguna duda, comentario. Bueno, yo nada más tengo como una pregunta, pero supongo, o sea, es una pregunta que más básica. Mencionaste la conjetura MDS. Mencionaste la conjetura MDS. Y lo que te iba a preguntar es, quizá lo mencionaste y se me olvidó, no lo recuerdo, ¿de cuándo viene esa conjetura? Pues no sé exactamente, sí sé que tiene, creo que tiene un par de décadas al menos, pero no sé exactamente, no le he seguido la historia. Lo que sí sé es que o sea, es una cosa que yo creo que más que en ningún otro lado, mi teoría de códigos tiene que ver mucho con computación y eso. Se ha abordado bastante, se han mirado muchos casos particulares, etcétera, y no, parece que eso sí va a terminar siendo, o al menos para casos pequeños, sí. Entonces, si a mí me preguntas, ¿piensas que es cierta o es falsa? Es lo que iba a preguntar. Estoy más tentado a pensar que es cierta, ¿sí? Pero ya es cuestión de creencias, de que si uno es, ¿qué quiere uno creer? Sí. Pero sí. O sea, hay casos particulares donde sí saben que pequeñitos, de que siempre Exacto, pasa. y se han probado versiones débiles. Y se han probado versiones débiles
De hecho, ahí, ese teorema que mostré antes del último, esa es una versión débil de la conjetura MDS, ¿sí? Lo que pasó fue que yo me di cuenta de que cuando yo trataba de mirar ese teorema, pero en el contexto de códigos de grupo de dimensión fácilmente calculables, quedaba una relación mucho más bonita y más simplificada de esa relación fea que dan ahí. Digo yo fea porque tiene como muchas cosas, como muchos términos. Entonces dice que Q, K, el mínimo entre K y P, y, o sea, pide ahí, da un montón de cosas, pero cuando yo las meto ese teorema en el contexto de códigos MSD, de dimensión fácilmente calculable, que fueron los que definimos nosotros, se resume a simplemente de que el orden de G es menor o igual a Q más 1. O sea, algo muy, muy pequeño, muy sencillo, muy bonito. ¿Sí? Pues quedan bien, están buenos tus resultados. Sí. ¿Algún otro comentario para Elías? No, Yo no. tengo varios. A ver. Sí, adelante. A ver, Elías, mira, ¿podemos ir a la página 8 de tu presentación? Sí, Por claro. favor. Claro, claro, claro. Esto aquí es mucho más rápido que cuando uno tiene el apuntador, porque uno le da con la ruedita del mouse y esto va rapidísimo. Ok, aquí estamos. Es en la 8. Sí, está en la página 8, aquí está el 8. ¿Sí lo ven? Yo ¿O no tengo les la ayudo? 14, estoy viendo la 14. Ah, ok. Ya, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. No sé si sea un problema de retraso de la señal. Es Esta es el la 8. corolario. Ok, mira, ya nos pasamos. Ya estamos en la 7. No, en la 8. No, Yo es un estoy, problema de ahora sí señal. que está. Es un problema de Ya señal, un retraso de unos segundos, sí. Ya la estoy viendo. Fíjate, Elías, que aquí en el enunciado de tu corolario dices que R es el menor entero positivo en esta clase. Y tú comentaste que habías probado que esto es una congruencia en un campo finito, con P elementos, Sí. ¿verdad? Entonces, lo que yo digo es que este menor entero positivo es el residuo, uno de los residuos cuando tú divides entre P, porque eso es un campo finito, son clases de residuos, y esos son los más chiquitos. Claro, nosotros tratamos de pensar, de explicarlo como un residuo. El problema que encontramos es que cuando nosotros tomamos este B, que es un elemento del álgebra de grupo, Sí. su lambda 1 de B es un elemento del FP, ¿sí? Es un elemento de FP. Y entonces aquí tenemos el orden de G, lo multiplicamos por este elemento de FP, eso nosotros podemos multiplicar un entero por un elemento de un campo finito, ¿no? De este P, ¿no? Es sumar ese elemento tantas veces como ese entero positivo, ¿sí? Y el problema es que nosotros aquí lo que conocemos es inicialmente la clase lambda 1 de B, que es una clase de FP. No conocemos como un elemento por el cual dividir y calcular el residuo. No sé si me di a entender. O sea, como Sí. que esta fue la manera más eficiente que encontré de describir eso. Pero es como si fuera, o sea, si nosotros conociéramos de antemano alguien tal que cuando lo reducimos módulo P nos da esto, podríamos decir que es el residuo de dividir ese alguien por P. ¿Sí? Bueno, sí, lo Pero no único que conocemos de antemano ese alguien. sí, lo único que yo comento es que ahí en la redacción de que R es el menor entero positivo, es la clase cuando uno divide entre P, es el residuo. Ese es el menor. Claro que no lo vamos a saber, no lo puedes determinar así genéricamente porque tienes que conocer a delta 1 de B, tienes que conocer el orden de G, pues ese sí lo Ese sí conoces. lo conozco, pero tendría que Y el conocer. inverso. Vea, sí, exacto, sí. Si yo conociera un elemento, un entero, tal que cuando yo calculo su clase módulo P, me da esta clase, entonces yo diría con toda certeza, R es el residuo de dividir ese entero entre P. ¿Sí? Ese es el menor. Pero yo no conozco ese.
como no lo conozco, la mejor manera de describirlo fue así. Fue por eso que lo escribí así. Bien. El segundo comentario está en la página 28, cuando definiste tus transformaciones monomiales. Me quedé pensando en un control. Es en la página 28. Me dice cuando ya la esté viendo. Ya yo la estoy viendo, pero usted tiene como un retraso de varios segundos. Estoy en la 15, 18. Es 28. 22. Ya te va a llegar. Esperemos que sea antes de la huelga. Hay un retraso Ahí como Ahí de está. 5 segundos o más. No, esperemos Sí. que no, me toqué la segunda vuelta en tan poquito tiempo. Bueno, mira, Elías. Ajá. Aquí me aparecen unas permutaciones sigma de G, ¿verdad? En S de Sí. G, si ese G es finito, pues S de G, pues es finito. Sabemos que tiene un chorro de elementos, es el factorial del orden de G. Y la G está corriendo en G. Es esta G que tienes aquí en tu suma a la derecha. ¿Sí? Ajá. No ¿Qué sé control tengo sobre las permutaciones? Porque permutaciones tengo muchísimas. Tengo orden de G factorial y tengo más sigmas de Gs que Gs. Esa es la pregunta que se me quedó ahí. Tengo más sigmas de Gs que Gs. Bueno, lo que va a pasar es que, para empezar, yo trabajo con grupos finitos. Así que estas permutaciones, este grupo aquí SG, siempre es finito, ¿sí? Sí. Eso es la primera observación que hago. Y lo segundo es que estas transformaciones monomiales, por cada elemento, por cada permutación, ¿sí? Y cada tupla que nosotros podamos armar de elementos distintos de cero, cada tupla de tamaño orden de G, ¿sí? Con cada entrada elementos del campo distintos de cero, por cada permutación y cada tupla de ese estilo, podemos construir una transformación monomial de ese estilo. Entonces, eso prácticamente nos está diciendo cuántas de estas transformaciones monomiales podemos hacer, ¿no? Sería, un campo de Q elementos. Entonces sería Q menos 1 por Q menos 1 por Q menos 1, tantas veces como el orden de G. Entonces sería Q menos 1 a la orden de G por el orden de S de G, que sabemos que es el factorial. ¿Ya? Entonces eso nos está diciendo cuántas son. No hay más. A ver si te estoy entendiendo. Esa era la duda que tenía. Yo te doy mg y g. Y ahí en medio meto un lambda sigma g. Y lo hago tantas veces como elementos tiene el grupo simétrico SG. No. Este es fijo. Este es fijo. ¿Sí? Este es fijo. El sigma es fijo. Exacto. Entonces, para yo tener... Lo que yo entendí en la redacción dice que sigma corre sí, en está mal SG. redactado, es cierto. Tendría que decir para todos en G y un sigma en S de G fijo. Ándale, ahora sí ya se acabó. Okay. Ahora te voy a hacer te voy a hacer unos comentarios así generales del trabajo. Okay. En casi todos tus resultados, sobre todo al final, agarras un ideal y trabajas con él. Principal siempre. Y no solo principal, sino que el polinomio mínimo de la representación de la transformación lineal multiplicar por b a la derecha. O sea, esto es una transformación lineal que dado un x, lo que hace es multiplicar a la derecha por b. Entonces, el polinomio mínimo de esa transformación lineal lo llamo m de b y siempre estoy pidiendo de que tenga de la forma x a la n por p1 de x a la r1, bla, 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 pt a la RT, donde estos son factores mónicos y irreducibles distintos y todos distintos de X. Sí, o sea, estoy pidiendo bastantes cosas. Que el ideal pues, sea principal y que su generador sea tal que el polinomio mínimo tiene esta forma. Bien. ¿Te ha pasado por la cabeza pensar, por ejemplo, en ideales primos? En ¿Qué ideales... pasaría
si ese ideal principal fuera un ideal primo. Esa es la primera pregunta. No quiero que me la respondas. La segunda observación que hago es sobre cualquier ideal aquí en esta estructura que estás trabajando. ¿Tienes alguna cota sobre el número de generadores de cualquier ideal? No tengo cotas sobre el número de generadores. Pero No. una pregunta que nos hizo un referee fue la siguiente, que tiene relación con el número de generadores. Y era que el referee nos decía, bueno, has encontrado un montón de cotas, congruencias, identidades para la dimensión de un ideal, pero tiene que ser principal. ¿Qué pasa cuando no es principal? ¿Qué pasa con ideales arbitrarios que tienen cualquier cantidad de números de generadores? No supimos darle respuesta. La verdad es que todavía estoy trabajando en eso. ¿Sí? Ok. Todavía estoy trabajando en eso. Parece que se complica la cosa. Sí, tiene que ser. Ya con dos generadores, las cosas deben de estar tremendas. Sí, sí, ya se complica bastante. Y otra cuestión que nos preguntaban, que no nos preguntaban, más bien que cuando me hicieron esta pregunta yo también reflexioné, oye, pero también hay otra cosa que no he respondido. Y es ideal principal generado por un elemento que tiene polinomio mínimo de esta forma. ¿Y qué pasa si no tiene polinomio mínimo de esta forma? Cuando no tiene polinomio mínimo de esta forma, solamente hay dos posibilidades. Les voy a decir cuáles son. Una, que tenga polinomio mínimo en la forma x a la n, en cuyo caso el elemento b sería nilpotente. Entonces sería con b nilpotente. Es decir, que no aparezcan estos otros factores. Y la otra posibilidad es que solo aparezcan estos y no aparezca ninguna potencia de x. Y en ese caso, el elemento b sería invertible. Entonces no me interesa. Los elementos, ¿quién quiere estudiar la dimensión de los ideales principales generados por elementos invertibles? Pues nadie, porque como son invertibles, son unidades y el ideal generado por ellos es toda la álgebra de grupo y no hay nada que decir. ¿Sí? Claro. Sí, Entonces, sí. estos no interesan. Entonces, otra pregunta que queda pendiente es, ¿qué pasa cuando el elemento B es nilpotente? Bien. Muy bien. Gracias, Elías. Gracias. Sí, de nada. De nada, gracias por la invitación. Muchas gracias, Elías. Voy a tener en cuenta esa de qué pasa cuando el ideal es primo. Me parece interesante tratar de ver que de pronto me puede decir algo ahí, algo llamativo ahí. Mira, te voy a decir por qué pensé en un ideal primo. A mí me interesan las estructuras que yo trabajo, son estructuras en donde no hay factorización única. Se llaman anillos de enteros, seguro los conoces. Sí, extensiones. Y ahí tengo, en esos anillos me aparece la factorización única y también me aparece la no factorización única. Pero esos anillos tienen una propiedad padrísima con respecto a los ideales distintos de cero. Los ideales se pueden escribir en forma única como producto de ideales primos. Entonces, en lugar de agarrar un ideal genérico, un ideal así arbitrario, mejor agarro un ideal primo y te paras a estudiar los ideales primos. Claro, ¿Sí? porque los demás se escriben como productos de eso, claro. Exactamente, por eso vino mi pregunta. Pero yo creo que en la estructura que tú estás trabajando, esos anillos se llaman Dedekind. Yo creo Sí. que el anillo, las estructuras que tú trabajas no son Dedekind. Ok. Ok. Pero puedes pensar, preguntas, supón que un ideal, o en lugar de agarrar cualquier ideal, agárrate un producto de ideales y párate en uno de ellos nada más. Pero también podría haber, también sería una pregunta interesante, ¿qué pasa bajo qué condiciones el álgebra de grupo sería Dedekind? Si en general no lo es, de pronto determinar bajo qué condiciones lo es. O si nunca lo es. Creo Puede que que nunca lo sea. creo que es una buena pregunta. Ok. Gracias, Elías. Sí. Mucha suerte. Gracias. A ustedes, adiós. Muchas gracias a todos por conectarse. Adiós. Y
Bueno, por ahí si quieren les puedo tomar una screenshot. Gracias por la screenshot de ayer, Mario. ¿Te gustaron? Sí. ¿Qué dices? ¿Va a tomar una foto o que ya la tomaste? Screenshot. Ajá. Sí, ahí Pero voy. deja de compartir, Edgar. Digo, Elías, perdón. Elías. Ah, Edgar ya dejo se de fue. compartir, ok. Ya. Hola, Janet. Estoy Janet. Hola, ay, yo. Buenas tardes. Janet Magañas. Sí, Sí. Janet. Ay, mira, yo no sabía que eras Janis. Yo tampoco sabía. Sí, bueno, sí, nada más. Sí. Sí, espero que estén bien. Voy a empezar a retomar el seminario. Gusto en saludarte, Janet. En saludarlos también. Hola, Janet. Hola, Janet. Hola, doctor Mario. Buenas tardes. Sí, María. ¿Cómo Doctor. estás, Janet? Pues bien, aquí en Yucatán. Ay, qué rico. Pues más o menos. Sí. Qué envidia. Pues ahorita está agradable el clima, pero pues sí, hubo mucho calor. Otra vez, Liz. No te ¿Otra veo, vez? Janet. Sonrían. Hola. Bueno, sonrían, ahí vamos. Hola, Una, Janet. dos, Ahora tres. sí ya te vemos. Te ves Ya. bien. No Muy me veo. Ay, Nosotros ya. sí. Pero nosotros sí te vemos. Es más, saliste en la foto. De nuevo. Bueno, jóvenes, yo los dejo porque tengo que dar clase. Mucho gusto. Gracias, Elías. Gusto a todos. De nada. Hasta luego, María José. Gracias Nos por vemos. conectarse. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos la Bye. próxima semana. Bye. Ahí les envío un Cuídense. email. Gracias, hasta luego. Adiós. Cuídense mucho. Luego. Gracias, Mario, por conectarse. Elías, Adiós. Janet, chao. Nos vemos. Chao. Adiós.